Mi nombre es Janet Ochoa Rosales. Estoy en el campus de Tec Milenio Mérida y voy a hablar acerca de la Guerra Fría, la cual empezó en el año 1947 y acabó en 1991. Este concepto de Guerra Fría designa esencialmente la larga y abierta rivalidad que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados tras la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue la clave de las relaciones internacionales mundiales durante casi medio siglo y se libró en los frentes político, económico y propagandístico, pero solo de forma muy limitada en el frente militar. El capitalismo es un sistema económico que tiene vertientes políticas y sociales en el que el capital predomina sobre el trabajo. El término capitalismo lo utilizó Carlos Marx por primera vez a mediados del siglo XIX. Este sostenía que en el sistema capitalista los medios están en manos de una clase social propietaria, que es la burguesía, en tanto que los trabajadores, o sea, los proletarios, están desprovistos de cualquier pertenencia, lo que los obliga para sobrevivir a vender lo único que poseen, su fuerza de trabajo, percibiendo a cambio un salario. Está basado en la producción de bienes y servicios con el propósito de obtener riquezas mediante la inversión de un capital. En este sistema la intervención del gobierno es mínima. Adam Smith es considerado como el fundador del capitalismo como concepto. Fue el primero en describir los principios económicos básicos que definen al capitalismo. Smith intentó demostrar que era posible buscar la ganancia personal de forma que no solo se pudiera alcanzar el objetivo individual, sino también la mejora de la sociedad. Los intereses sociales radican en lograr el máximo nivel de producción de los bienes que la gente desea poseer, mientras que John Locke establece los principios o factores que lo caracterizan. Mientras que el socialismo puede definirse como una organización socioeconómica en la que la producción y la propiedad son administradas por la colectividad o el Estado, donde las clases sociales o división social son menos obvias o definidas como ocurre en el modelo capitalista. El modelo socialista está basado en doctrinas que fomentan la eliminación de la propiedad privada de una sociedad sin clases. Los principales precursores del socialismo son François-Marie Charles Fourier, que propuso la creación de unas unidades de producción y consumo, las falanges o falansterios, basadas en un cooperativismo integral y autosuficiente, así como en la libre persecución de lo que llamaba pasiones individuales y de su desarrollo, lo cual construiría un estado que llamaba armonía. Ernest Corduroy. En su sueño revolución, Corduroy estableció 3 etapas. La primera es crisis catastrófica, la segunda es guerra a la autoridad, la tercera es reconstrucción anarquista. Robert Owen fue un pensador y activista del primer socialismo británico. Nació en Newton, Gales, en 1771 y murió en 1858, Conmovido por las consecuencias sociales de la introducción del capitalismo durante la primera revolución industrial, buscó la forma de promover una sociedad mejor desde su posición como empresario. La situación económica, política y social de Europa en la posguerra. Social. Europa quedó devastada tras esta guerra. La gente se encontraba temerosa de que surgieran más conflictos y asombrados de las grandes pérdidas humanas. Económicamente perdieron importante infraestructura,
lo que la llevaría a experimentar un retroceso gigantesco en materia económica, industrial, agrícola y política, llegando a perder la mayoría de sus colonias. Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles. Política. Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nació una bipolaridad del poder encarnado por dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Algunas monarquías se dieron paso a regímenes republicanos, tales los casos de Italia, Yugoslavia, Albania, Rumania y Bulgaria. El mundo comunista extendió su influencia sobre Europa Oriental y los Balcanes. Se planteó un nuevo conflicto ideológico, por un lado los comunistas y por otro las democracias occidentales. Economía. También provocó una brusca caída de la economía europea y así se dieron a un sistema más fuerte y nuevo que fue el estadounidense. La recuperación de las economías europeas a partir de 1945 tuvieron varios problemas como la inflación y muchas dificultades financieras. La inflación de combatió a través de políticas reformistas, estabilización de la moneda y así las finanzas exteriores mejoraron con el Plan de Marshall. La entrevista la hice a mi papá, pero no quiso aparecer en el video y anoté las respuestas. La primera pregunta fue: ¿qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? La Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Por qué pasaron de ser aliados a las dos guerras mundiales? En las dos guerras mundiales a ser enemigos, porque querían mantener el control de la mayor parte de territorios. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Corea, Vietnam, Cuba, Alemania. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Había un miedo constante a una guerra nuclear. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Armamento nuclear, misiles tierra-tierra, misiles agua-tierra. Esa época desató la carrera armamentista donde las dos potencias querían tener armamento superior al de la contraparte. Bueno, mi opinión sobre la Guerra Fría y sobre ambos sistemas económicos. La Guerra Fría fue un enfrentamiento principalmente político, económico y social, el cual inició al terminar la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra me parece un tanto precipitada, ya que empezó al terminar la Segunda Guerra Mundial, y esto dio oportunidad a que los países que participaron en ella se levantaran y tomaran fuerzas para seguir adelante. Prácticamente la guerra no tuvo un fin porque continuó con otro. Por otra parte, las cuestiones de esta guerra me parecen correctas, ya que está bien que haya querido que un sistema político gobernara todo el mundo, aunque también hay algo de malo en esto, ya que no todos los países tienen las mismas ideologías políticas y por esta cuestión se llega a conflictos como este. Los capitalistas estaban liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética liberaba a los comunistas. Y pues como todo ser humano, opino que las guerras no son buenas, ya que se debe de fomentar la paz mundial, pero tengamos en cuenta que el mundo nunca va a estar completamente de acuerdo en algo, así que seguirán surgiendo este tipo de enfrentamientos. Y también me parece interesante, ya que todos los sucesos hacen crecer la historia mundial y así siempre habrá algo de qué hablar o algo en qué indagar. Sistemas económicos. Desde mi parecer es mejor el sistema socialista. De lo que he leído, este sistema busca una igualdad social en donde no hay clases a niveles sociales, lo cual me parece muy bien, a lo contrario del capitalismo, el sistema con el que se rige México actualmente. Este sistema consiste en un régimen de bases económicas en el cual la titularidad de los recursos de producción es de carácter privado, lo que nos dice en pocas palabras que con este sistema los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Yo digo que estaría bien
que se hiciera una mezcla de ambos y así tal vez las cosas funcionen mejor. Listo. Gracias.